refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Bienvenidos, esto es Contracorriente. Vamos a empezar con el caso Sada Goray, porque ella sin duda es una pieza clave, ¿no?, para desentrañar la compleja madeja de corrupción que se empezaba a tejer en el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Esta empresaria, dueña de la empresa Marca Group, por eso se llama el caso Marca Group, entregó varios millones de soles a Salatiel Marrufo, ¿no?, el principal asesor del ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, una persona de mucha confianza de Pedro Castillo. Él, a su vez, le entregaba, ¿no?, según la tesis de las investigaciones fiscales, dinero en efectivo al propio Castillo. Una vez investigada, Sada Goray solicitó acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Pero increíblemente los fiscales del EFICOP, liderados por Marita Barreto, viajaron a Punta Cana y Miami, ¿no?, para interrogarla ya. Una cosa que nos sacó de cuadro en su momento. Y bueno, ahí iba a recibir pues todas las pruebas que ella decía tener. Sin embargo, esa colaboración eficaz se cae, EFICOP no la acepta y solicita prisión preventiva contra ella, ¿no? Un juez la acepta y termina en una celda del penal de Chorrillos, ahí vimos las lágrimas y todo el sufrimiento, en fin. Ella recobra su libertad gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional y fuera del penal ha insistido en colaborar con la justicia. Para esto ella aporta otro caso, conocido como el de la ley del atún, donde ella dice que le entregó 1 millón de soles a uno de los niños de Acción Popular, Darwin Espinosa, para que viabilice una ley que favorecería a los grandes varones de la pesca en el Perú. Muy bien. Sada Goray, a través de su abogado Francisco Álvarez, denunció ciertas irregularidades en EFICOP. Y fuentes del Ministerio Público han informado a este programa que ha pedido declarar en una Fiscalía Suprema, porque supuestamente iba a contar que había llegado a un acuerdo ilícito con la fiscal Marita Barreto para que le aprueben su colaboración eficaz a cambio de $1 millón, ¿no? Esto es algo que en su momento lo contó aquí en una entrevista que le concedió a Stephanie Medina de Contracorriente el señor Juan Ricardo Torres. Después vamos a hablar más de él. Pero esto en estas circunstancias y ahora con el cambio en la Fiscalía Suprema del CIES Chinchay y el ingreso de Zoraida Ábalos, parece que se ha llegado a un acuerdo con EFICOP que todavía nos parece tiene todavía mucha influencia allí Marita Barreto, ¿no? Porque le han aceptado ahora sí su segunda solicitud de colaboración eficaz, pero la negociación al parecer sería: no cuentes lo del $1 millón que le diste a Marita Barreto, ¿no? Maricielo del Castillo ha investigado bien este caso y nos trae el siguiente reportaje. Estamos buscando lo mejor para todos. Si lo estoy buscando es porque yo estoy buscando un consenso de que no haya más daños colaterales. Pero hay que terminar con esta historia de una vez. Esta es la historia de una alianza a conveniencia, una farsa de colaboración construida con palabras vacías que solo beneficiará a quienes no quieren que se les descubran sus secretos, que se sepa la verdad completa. El testimonio de la empresaria Sada Goray en estos últimos 3 años de investigación ha sido altamente cuestionado por la Fiscalía. Y es que en julio del 2023 se le rechazó su primera colaboración eficaz. La razón, escúchelo bien, porque se aceptó que habría incurrido en omisión y falsedad de los datos que dio. A pesar de mentir, 3 meses después, la empresaria de Marca Group solicitó acogerse a un segundo proceso de colaboración. A continuación, preste atención a los siguientes documentos y audios que demuestran la colaboración de papel de Sada Goray. Estamos buscando lo mejor para todos. Y él sabe que yo lo estimo y lo quiero un montón.
y que jamás le haría algo que lo perjudique. Si lo estoy buscando es porque yo estoy buscando acá un consenso de que no haya más daños colaterales. Esta es la voz de Sada Goray, en vivo y en directo desde la prefectura de Lima, donde se encontraba detenida, condición que no le impidió proponerle a su ex socio Juan Ricardo Torres Cubas encontrarse ese mismo día con él para llegar a un consenso y cambiar su declaración como testigo en el caso de la ley del atún. Estamos buscando lo mejor para todos. Y que él sabe que yo te estimo y lo quiero un montón y que jamás le haría algo que lo perjudique. Si lo estoy buscando es porque yo estoy buscando acá un consenso de que no haya más daños colaterales. Así que por favor dile que quiero hablar con él. Igual que le diga la mía, dile. Peor no ser, hay que terminar con esta historia de una vez. Pásale este mensaje, por favor. De esta forma, Goray, la detenida privilegiada del EFICOP, obtuvo carta libre para orquestar, privada de su libertad, la reunión entre su abogado Rolando Leiva y Juan Torres Cubas en un restaurante de Surco para proponerle, entre líneas, modificar su testimonio. Lo que la jurisprudencia nacional y extranjera dice, las pruebas para la corroboración no las debe promover, ni menos aún deben surgir del entorno del propio colaborador. Tienen que venir de un trabajo externo, de otras fuentes que genere el fiscal. Pero lamentablemente en muchos casos ocurre que es el propio colaborador el que genera sus pruebas, el que aporta sus testigos y muchas veces, por ejemplo, testigos que forman parte del entorno de los colaboradores y que obviamente van a seguir un mismo libreto, le quitan fiabilidad. Pero esta sería una práctica regular en la que incurre el aspirante colaborador eficaz 31-2023 para que sus dichos sean corroborados por sus subordinados, pues son personas dependientes a ella, como su empleada doméstica, chofer y abogado, quienes corroboran sus dichos en esta colaboración. Constituye un delito contra la Administración de Justicia intentar coaccionar, torcer la voluntad de cualquier persona que está sometida a una declaración en un proceso. Constituye delito de corrupción de testigos, corrupción de fuentes de prueba, de coacción y está sancionado en el Código Penal como tal. Pero si el cambio de la veracidad de los testimonios no fuera suficiente, Contracorriente ha accedido en exclusiva a la disposición 19-2025 del último 12 de agosto, que corrobora que el aspirante colaboradora eficaz 31-2023 aceptó que habría destruido las pruebas del delito. La aspirante a colaboradora, en su declaración del 6 de octubre del 2023, indicó que Sada Goray Chong, en su casa ubicada en el Golf de los Incas, destruyó su celular con el único objetivo de deshacerse de todas las pruebas de las actividades ilícitas que había realizado en el Fondo Mi Vivienda y con el congresista Darwin Espinosa. Incluso ordenó a su abogado Ítalo Arbulú, su chofer Marcos Zárate Rojas y su seguridad Armando Sánchez Fernández que destruyan sus teléfonos también. Que un colaborador eficaz, si en el camino de su proceso o luego inclusive de que haya logrado una sentencia de colaboración eficaz, evidencia o se demuestra por algún motivo que mintió, que omitió información relevante, la consecuencia legal es que ese beneficio se revoque, que ese beneficio premial, si lo ha obtenido, se anule. Pero como a ellos no les gusta recibir la información y la van seccionando conforme a sus intereses. No solo la aspirante a colaboradora eficaz ha incurrido en la mentira, sino que, al parecer, induce a los suyos a hacerlo por ella, sin importar que sea en vivo y la mentira sea puesta al descubierto.
tiempo duraron estas diligencias? ¿Fueron maratónicas como en Punta Cana? ¿Cómo fue? En realidad no pudo ser una diligencia porque el fiscal que en esa época estaba a cargo del caso era el abogado Cristian Niño. Para eso viaja Barreto y para eso viaja Osorio para hacer, más que la toma de una declaración, una entrevista. Una entrevista, pero con acta oficial firmada por la Fiscalía. Esta es el acta de declaración del aspirante a colaboradora 15-2022, que Contracorriente obtuvo en exclusiva del 2 de febrero del 2023 en Miami, Florida. El famoso viaje de las fiscales Barreto y Ángela Osorio, donde hasta hoy no se sabe dónde se hospedó Barreto ni quién solventó su estadía. Fue a todas luces una diligencia firmada por la fiscal Osorio Gómez y el capitán de la DIVIAC, Carlos Martínez García. Se trata de una mentira dicha de Goray, puesta en la boca de su abogado. Y es que a Barreto y Goray las une una confesión de quien fue su amigo de confianza y ex socio, Juan Torres Cubas, quien hace algunas semanas reveló en exclusiva para Contracorriente que Sada Goray, en confianza, le habría confesado que le dio $1 millón a Marita Barreto. Su investigada hasta hoy guarda silencio y según fuentes confiables del Ministerio Público, su colaboración habría sido aceptada. A pesar de sus incoherencias, cambios de testimonio, injerencias y hasta destrucción de pruebas. Por alguna razón desconocida, la Fiscalía ha aceptado otorgarle beneficio premial excepcional a la colaboradora que hoy es investigada por presuntamente pactar la entrega de $1 millón a una fiscal todopoderosa. Bueno, la primera colaboración eficaz, como ya lo dijimos, era el caso de Salatiel Marrufo. No cuenta todo, hay inconsistencias y finalmente esa colaboración se cae. Ella después dice, tengo información sobre la ley del atún. Le dimos plata a Darwin Espinosa, $1 millón para que él viabilice, ¿no?, esta norma que iba a beneficiar a las grandes empresas pesqueras. Uno de los personajes que también está, ¿no?, metido en todo este embrollo es el empresario Fernando Pasos, que ya había vendido en realidad la mayor parte de su flota, pero tenía algunas embarcaciones, y manda a Juan Ricardo Torres, él, para que se haga cargo de las conversaciones con Sada. En ese momento, ella se termina haciendo muy amiga y se vuelve una persona de su confianza y lo manda a él para que negocie con los 6 más grandes pesqueros, a quienes supuestamente le pide también dinero. Se habla de la suma de $500 000 a cada empresario, a cada uno de estos varones, ¿no?, a los grandes pesqueros del Perú, que son 6. Y ahí no estaba Pasos, pues, porque ya Pasos no es un pesquero importante, atunero, él es anchovetero, en fin. Pero ahí estaba Juan Ricardo Torres haciendo, ¿no?, esta jugada. Y Sada Goray, bueno, supuestamente en este caso habría recolectado de 6, $500 000 cada uno, $3 millones, pero le da solamente $1 millón a Darwin Espinosa. La pregunta es, ¿Sada se reúne con estos empresarios o lo ha hecho Juan Ricardo Torres? Porque él va a hablar, y él va a contar todo. ¿Quién se los presentó? ¿Cómo se juntaron? Y Juan Ricardo Torres visita a Sada Goray en su casa de Tampa, ¿no?, en Florida. Y ahí es que ella le dice que le iba a dar $1 millón a Marita Barreto y supuestamente también le iba a caer algo a Patricia Benavides. Eso es lo que ha sostenido Juan Ricardo Torres. Él dice que hay una abogada allí presente en ese momento que es testigo. Entonces, sería bueno que Juan Ricardo Torres cuente quiénes fueron los 6 empresarios pesqueros
que dieron este dinero, ¿no? Supuestamente para que salga la ley del atún. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Qué tenía que ver Sada Goray en todo esto? Y luego el caso, pues, de la junta esta en Miami, que dicen que fue, pues, no sé, simplemente una reunión informal, una junta de amigos, un té de tías, una entrevista, sí, unos previos, no sabemos, pero sí hay un acta de ese día. Aquí está, acta de continuación de declaración del colaborador eficaz identificado con código CE 15-2022 EFICOP en la ciudad de Miami, Florida, en las instalaciones del Consulado General del Perú en Miami, sitio Ponce de León 14, a las 2 días del mes de febrero 2023 a las 11 horas. Se hizo presente la representante del Ministerio Público, Ángela Francesco Osorio Gómez. Y toman la declaración del colaborador eficaz identificado con código CE 1522 de EFICOP, en compañía de su abogado defensor. O sea, sí hay un acta, ¿no? Lo que pasa es que el abogado de Sada Goray aquí en el programa de Milagros Leiva dijo que no hubo ninguna diligencia. Y esto demuestra que eso es falso. Sí hubo diligencia, ¿no? Y además ahí hay todo un tema de estos policías que salen sin ningún permiso, entre ellos el capitán Carlos Martínez, alias El Burro, quien estaba haciendo pues todo, maquinando, orquestando todo esto, como ya sabemos es el método EFICOP que tantas veces hemos denunciado aquí en este programa y que lideraba pues ahí el coronel Harvey Colchado, que hoy pretende lavarse la cara. En fin, mucho por descubrir todavía en este caso, pero sería bueno que se sincere, señora Sada Goray. Revisen pues las tarjetas de crédito de Sada Goray, los vouchers, quién pagaba los consumos, cuánto se gastó, Miami, Punta Cana, quién pagó el Airbnb de Marita Barreto. Son preguntas que hay que hacerse y que deben las autoridades en el Ministerio Público perseguir como pruebas legítimas de esta denuncia, porque no basta con solo el testimonio, ¿no?, de este personaje que era muy cercano a Sada Goray, sino que también se tiene que buscar las pruebas que ayuden a comprobar si hubo o no el pago de este $1.000.000 a Marita Barreto. ¿De verdad Marita Barreto había comprometido también a Patricia Benavides? ¿Hay algún tipo de evidencia, no fotográfica, que puedan estar utilizando para intimidar a Patricia Benavides? ¿Un yate por ahí, un paseíto, alguna cosita de esas puede haber? Bueno, nosotros vamos a seguir investigando, pero les estamos a ustedes mostrando cómo siguen acomodándose las cosas en torno a esta viciada unidad llamada EFICOP, que francamente ya debe desaparecer, ¿no, Carlos? O sea, ya EFICOP está venida menos. La fiscal Vanessa Díaz, que ahora la lidera, ¿está realmente de acuerdo con esto? ¿O sigue todavía moviendo los hilos allí Marita Barreto? ¿Qué va a hacer Zoraida Ábalos con todo esto que le ha llegado? ¿Ustedes qué creen? Porque el fiscal Alcides Chichay hacía y no hacía, ¿no? Porque claro, es provisional, en fin, en ese momento él estaba pensando en su futuro. Pero ahí han puesto a Zoraida Ábalos. ¿Adivinen para qué? Para que esto pase, pues, sin que salpique a quienes no les conviene, a los que realmente están a cargo del poder del Ministerio Público, que ya es por demás mencionarlos. Muy bien, vamos ahora con la siguiente nota y tiene que ver con la ley esta que han aprobado para ya un poco aliviar esta persecución interminable en contra de no solo militares, sino también policías, comités de autodefensa, ¿no? Y bueno, quienes están desatados, han perdido la cabeza. Gloria Cano está quedada de alarido, ¿no? Carlos Rivera está que se da de cabezazos contra las paredes. Sí, estas ONG de izquierdas han empezado otra vez, ¿no?, una campaña para tratar de satanizar la norma. El IDL, Instituto de Defensa Legal, es uno de los principales organizadores de esta campaña mediática y en redes.
Y acá nos preguntamos por qué se oponen de manera fanática a esta ley. En la siguiente nota, Alfonso Baella Mato nos cuenta el detalle. ¿Qué intereses ideológicos podrían haber detrás? En el Perú, más de 4 décadas después del inicio de la guerra contra el terrorismo, cientos de policías y militares continúan atrapados en procesos judiciales interminables. Muchos de ellos nunca han recibido una sentencia firme. La semana pasada, el Congreso y el Ejecutivo dieron un paso decisivo: la promulgación de la Ley de Amnistía. Es momento de voltear la página y cerrar ese capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo. Hoy en Contracorriente revisamos las distintas aristas de una norma que no busca impunidad, sino devolverle humanidad y justicia procesal a quienes dedicaron su vida a defender el Estado y en consecuencia han recibido una condena silenciosa durante años. Para entender esta norma, revisamos el corazón del proyecto de ley, el contenido de la propuesta. La ley de amnistía es una reivindicación para militares y policías que derrotaron al terrorismo entre 1980 y 2000, que vienen siendo perseguidos implacablemente por un poder judicial, por un sistema judicial prevaricador y politizado. La ley de amnistía pone fin a todos estos procesos interminables que se siguen abriendo todos los días, ¿eh? Son 5 artículos que cambian el panorama para cientos de peruanos que se enfrentaron a las huestes terroristas. Artículo 1. Propone como objeto de ley conceder amnistía aplicable en los casos por presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y funcionarios del Estado, que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Este es el núcleo de la ley. Si no hubo condena definitiva, el Estado no puede castigar con la incertidumbre eterna. La presunción de inocencia debe respetarse y el proceso no puede convertirse en un castigo anticipado. Artículo 2. Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años, miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los comités de autodefensa que cuenten con sentencia firme. Aquí entra en juego la dignidad. Se reconoce que una persona de 80 años no debe pasar sus últimos días en la cárcel. Es un acto humanitario, no político. ¿Qué se le podría decir a aquellos que piensan que esto es una ley en favor de la impunidad frente a las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, que quizás los hay y son casos muy excepcionales? Nadie ha cometido crímenes de lesa humanidad. Nadie ha podido tipificar los presuntos delitos que se pudieron cometer en los años 80 y 90 como lesa humanidad. Lesa humanidad son crímenes gravísimos, atroces, que no se cometieron en el Perú. Sí hubo delitos, sin duda, pero fueron específicos y puntuales y fueron sancionados y los responsables han cumplido largas penas. Cumplidas sus penas, deben ser puestos en libertad. Los argumentos a favor hacen referencia a los procesos que se extienden durante décadas, violando el derecho al plazo razonable, reconocido por la Constitución y por el derecho internacional. Nadie puede vivir 30 años en juicio sin condena ni absolución. En segundo lugar, mantener a una persona procesada eternamente es un castigo anticipado, contrario al principio de presunción de inocencia. En tercer lugar, en el periodo de 1980 al 2000, el Perú no había suscrito el Estatuto de Roma y, por tanto, la figura de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no era aplicable en ese momento. Finalmente, esta norma no genera gasto adicional para el Estado, sino que ahorra recursos al cerrar procesos judiciales interminables.
Nos sentamos a conversar con el almirante en situación de retiro, Carlos Tello, protagonista de la operación Chavín de Huántar y uno de los tantos que ha sufrido en carne propia la prolongación de sus juicios. No, la justicia que tarda no es justicia. No, en mi caso, gracias a Dios, yo no he estado preso puntualmente por el caso del Frontón, pero sí tengo 40 años, pues, 40 años perjudicado tanto en mi carrera militar como en la vida civil. Yo ya tengo más de 10 años en la vida civil y tengo un montón de problemas. Para comenzar, no puedo salir al extranjero porque hay países que no me reciben por violador de derechos humanos. ¿Cuál fue el gran logro de Fujimori en el momento en que vivíamos en el Perú? Es la derrotar el terrorismo, agarrar a Bill Guzmán y darles a los peruanos la seguridad de poder caminar sin que te reviente una bomba en la esquina, sin que te maten a ti o a tu familia. Entonces, eso es lo primero que hay que destruir, el logro de tu enemigo. Entonces, ahí es donde entra todo digamos, el primer paso. Y en eso entra medios de comunicación, cambiar la palabra historia por memoria, poner un museo que te habla de memoria y no de historia. Pero hay otra cara de esta moneda. Las ONG de derechos humanos que han hecho de estos juicios un negocio. Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal, IDL, y otras similares como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han encontrado en el alargue interminable de estos procesos penales una fuente constante de recursos, donaciones y protagonismo internacional. Mientras miles de policías y militares ancianos pasan su vida juzgados, estas ONG justifican su existencia y su financiamiento. Un sistema donde la justicia se eterniza no solo es injusto, también es rentable para quienes se benefician del dolor ajeno. Entre los años 2008 y 2024, el Instituto de Defensa Legal ha registrado ingresos por casi 30 millones de dólares. La mayoría de estos ingresos se deben a intervenciones en temas de derechos humanos. Claro, es un proceso sin fin, de eso se trata, que no tenga fin, por dos motivos. El primero, para efectivamente poder como ONG o como abogado, lo que sea, poder seguir teniendo una fuente de ingreso. Y por otro lado, si tú solucionas el problema a los 5 años, no tienes de qué hablar a nivel mediático. Si se aplicara la ley de amnistía y salieran en libertad militares y policías y se cortaran los procesos, se acaba el negocio para muchas de estas ONGs. La ley de amnistía es en el fondo un acto de justicia humanitaria. No se trata de borrar la memoria ni de negar responsabilidades, sino de reconocer que un proceso interminable es en sí mismo una forma de castigo inhumano. Hoy con esta ley, el Perú da un paso para cerrar un capítulo doloroso, poniendo límites a una persecución sin fin y devolviéndole la dignidad a quienes sirvieron al país. Porque la justicia no puede convertirse en venganza ni linchamiento. Y porque la reconciliación también pasa por reconocer los derechos de quienes defendieron al Perú en los años más oscuros de nuestra historia. A ver, sácame el prompter, por favor, para poder ver la cámara sin letras y distracciones. Muy amable. Muy bien, esto de los delitos de lesa humanidad no ha cambiado. Los delitos de lesa humanidad no prescriben en el Perú. Eso no lo ha variado esta ley. Lo que sí es que no puedes tener en el año 2025 todavía procesados a militares, policías o miembros de comités de autodefensa que, digamos, de repente se vieron involucrados en hechos en los años 80 o 90. Porque no puede ser interminable esto. La justicia tiene que ser puntual y si encuentran que hay responsabilidad penal en estos actores de nuestras Fuerzas Armadas o policía, que se les condene y listo. Lo que no pueden es tenerlos de manera permanente, ¿no? Siendo molidos por el aparato judicial hasta que se les acaba la vida. Entonces, los que no tengan sentencia firme al día de hoy, en el año 2025, ya se pasó el momento. Estamos hablando de cuántas décadas que han pasado desde la violencia terrorista que tuvimos que combatir a duras penas y porque la policía y las Fuerzas Armadas pusieron el pecho también.
Pero esto no es que haya una política de Estado, ¿no? Que haya promovido los delitos de lesa humanidad. Eso no es real. Y es más, ni siquiera estaba tipificado en ese momento como delito de lesa humanidad. La propia sentencia contra Fujimori no dice que ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Mete un parrafito antes de emitir sentencia César San Martín, pero eso no es parte de la sentencia. La sentencia es por homicidio. Sí, autor mediato, ¿no? Bueno, por los casos Cantuta y Barrios Altos. Esta ley significa que va a salir libre mañana todo el Grupo Colina. No, el Grupo Colina ya ha sido procesado y ya han pagado por esos delitos que cometieron y que han sido demostrados y por lo que Fujimori ha sido hallado responsable por la Corte Suprema y ha tenido que pagar con 25 años de cárcel. Ya, eso está bien. Pero lo que estamos hablando aquí es del mal uso de las ONGs de estos casos para ganar plata y para mantener en el limbo a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía y castigarlos con procesos interminables. Pero el caso de Juan Rivero Lazo es particularmente importante. Y vamos a hablar en instantes con Marieta Rivero, su hija, que ha sido muy valiente y que ha sacado la cara por él a lo largo de todas estas injusticias. Por ejemplo, el general Rivero lo tuvieron 12 años y medio con prisión preventiva. Eso no es una prisión preventiva, pues. ¿Cómo va a haber una prisión preventiva de 12 años y medio? La ley tiene que corregir eso. Y a él le dicen, acusa a Fujimori de que él era responsable, ¿no?, de estas acciones. Y el general Rivero dijo, pero no, eso yo no lo puedo decir porque no es verdad. Entonces te vas a podrir en la cárcel. Te vamos a abrir de manera, ¿no?, escalonada procesos hasta que tú te mueras en la cárcel. Imagínense. Y eso es lo que hicieron con él. El general está libre ahora, pero bueno, eso no debió suceder, eso está mal. Nicolás de Bari Hermosa Ríos debió ir a la cárcel, sí. Pero cuando ya estaba muy delicado de salud, al borde de la muerte, ¿no podría haber ido a su casa a morir? O sea, eso es realmente desconocer el pasado de este señor, todo lo que hizo y por lo que fue condenado y juzgado. O sea, no es desconocerlo, es simplemente un acto humanitario, vaya a morir a su casa. Pero los de IDL sí, ellos con los terroristas tienen otro trato, ¿no? Recordemos aquí esto que publicó en su momento cuando estaba en Correo nuestro amigo Aldo Mariátegui sobre Gerardo Sarabia López de Castilla, el indulto humanitario del editor de IDL. Él había sido condenado a 12 años de prisión por senderista. Y bueno, gracias a los buenos oficios de los abogados de IDL, lograron sacarlo cuando aún le faltaban 31 meses, porque tenía diabetes mellitus tipo 1, insulodependiente controlado. O sea, era diabético y lo sacaron. Y terminó trabajando en las oficinas de IDL, ¿no? Y además, en la comisión que revisaba precisamente los indultos, fueron nombrados por el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán, por ejemplo, Ernesto de la Jara, quien era presidente de IDL, Iván Arturo Bazán Chacón, de la ONG Fede Paz. Ellos eran miembros de la comisión de indultos. O sea, defendía IDL a estos terroristas y de ahí ellos se encargaban de ver si los indultaban o no. Ya Bazán, por ejemplo, Iván Arturo Bazán, de la ONG Fede Paz, se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. También Daniel Amado Enco, que era de la ONG IDL, fue designado por García Sayán como secretario técnico adjunto de dicha comisión que proponía los perdones a supuestos inocentes, ¿no? Ya era asesor ministerial de García Sayán. Después, Javier Churliza, también nombrado coordinador del gabinete de asesores del mismo ministro y al mismo tiempo pasó a presidir la aludida comisión de indultos. Churliza es quien llamaba doctor, ¿no?, a Abimael Guzmán en una conversación grabada dentro de la base naval.
En diciembre del 2000 salieron indultados 36 sentenciados por terrorismo y posteriormente, entre enero y julio del 2001, salieron otros 148. Estamos hablando de 184 terroristas allí, ¿no? Entre ellas Jenny Romero Colo. Aquí está, ¿no? Y bueno, esto es lo que pide en su momento el buen Bienvenido Ramírez. ¿Lo recuerda o no? Congresista de Fuerza Popular. Bienvenido Ramírez lo que pide es que se cree una comisión investigadora precisamente por el caso de Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso, sentenciada a 30 años de prisión, ¿no? Y bueno, aquí está todo su legajo, que ya no vamos a recordar, pero en fin. Nunca se aprobó. Nunca se aprobó. Pero lo que dice acá es interesante, porque habla de conflictos de intereses. Al margen de estos cambios, ¿no? Se debe recordar que miembros de la ONG de Derechos Humanos que defendían acusados de terrorismo después fueron integrantes de la Comisión de Indultos del año 2001 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Lo curioso es que sorpresivamente sus defendidos fueron indultados, lo cual nos hace dudar gravemente sobre la imparcialidad de esta comisión. 3 casos resaltantes de funcionarios de ONG en grave conflicto de interés son los siguientes. Ernesto de la Jara Sombrío, socio de IDL, ¿no? En fin, los que ya hemos mencionado, pero él defendió a María Domitila Montenegro, acusada de traición a la patria, y salió por un indulto o una gracia presidencial a los pocos días de que el mismo Ernesto de la Jara integre la comisión de indulto, el 10 de enero del 2001. O sea, graves conflictos de interés aquí y que nosotros, por supuesto, no tenemos ningún temor de poner sobre la mesa. Vamos a la pausa y regresamos con Marieta Rivero, quien es la hija del general Juan Rivero Lazo. Antes de irnos, una importante recomendación. Invierte en Pimentel Chiclayo, en una zona de alta revalorización, con lotes desde 90 metros cuadrados frente al cuartel de alto mando del Ejército, con todos los servicios para que reconstruyas a tu estilo la casa soñada. Aprovecha las promociones que tienen por tiempo limitado y no pierdas una inversión segura. Ya lo sabes, contacta a Chevrat al WhatsApp 939-80-8961. Sus años de experiencia los respaldan. Ahí tienen el número en pantalla. Gracias a Chevrat. Muy bien, nos vamos al corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe.